Sean bienvenidos de nuevo a un contenido más de la materia de realidad nacional. En esta oportunidad estaremos viendo y dándole continuidad al tema que lleva por nombre Sistemas políticos y modelos económicos del siglo XIX, XX y XXI. Para poner un poco en contexto y verlo desde un enfoque histórico de la historia nacional, tenemos que ver que en nuestra sociedad salvadoreña han existido tres modelos económicos determinantes o tres momentos en el desarrollo de los modelos económicos que se han tenido en el país. Un primer modelo se puede mencionar que fue la República Cafetalera, que va de 1870 hasta 1944. Durante todo ese periodo, que fue de construcción del dominio de la oligarquía cafetalera a través de diferentes mecanismos, unos legales, otros de facto legales, con las constituciones, con unas leyes que se generaron, y también a través de un sistema de régimen político determinado que dio comienzo con presidencias civiles, pero que terminó con una dictadura militar. Entonces tenemos que fue el modelo agroexportador el que mayoritariamente al que se le enfocó durante esa República Cafetalera, y fue la consolidación de la oligarquía nacional desde esos años de 1870 hasta 1944. Fue un periodo para la consolidación de la oligarquía nacional cafetalera. Luego después tenemos que hablar de un periodo que comprende de 1950 a 1979, que se llama el modelo de sustitución de importaciones, que aparece el Mercomún en Centroamérica, el mercado común centroamericano, y surge como una modernización del capital oligárquico en el país, puesto que estaba en crisis el modelo agroexportador. La oligarquía cafetalera tuvo que replegarse y replantearse otro modelo de organización económico o de modo productivo. Ella era muy insostenible para ese momento, del finales del 1940, era insostenible el modelo agroexportador por las diferentes crisis que hubieron, por la de Wall Street de 1929, luego después también lo que ocurrió durante la masacre indígena de 1932, también los factores internacionales como la Segunda Guerra Mundial jugaron un papel en contra de ese modelo agroexportador y tuvo que modernizarse, y fue como se replanteó la industrialización dentro del país. Por último, se puede hablar del periodo neoliberal, que comprende desde 1929 hasta nuestros días, hasta el 2020, que es en el 89, con la llegada de la presidencia de Alfredo Cristiani, donde se empiezan a generar unas políticas que se le llamaron de ajuste estructural o de implementación de un mercado neoliberal. Esto se logró a través de un libre mercado. El Estado dejó de ser ya un sujeto determinante en la economía y fue el mercado quien entonces empezó a ser el sujeto determinante y que garantizó o reorganizó al modelo económico que estaba en crisis ya. Luego, después de unos consecutivos golpes de estado y dictaduras militares, entonces se hubo necesidad de replantear el régimen político y a su vez el régimen económico, una vez firmados los acuerdos de paz también, ¿no? Entonces se pasó de ser de una sociedad que era en la mayoría de base tenía la sociedad agraria siempre, la hacienda, y todo esto empezó a transformarse y se convirtió en una sociedad de mercado. El Estado también a su vez dejó de ser el sujeto que mantenía el control de algunas instituciones, como fue las telecomunicaciones, como también lo fueron los bancos, y a su vez una serie de privatizaciones que terminaron de consolidar el mercado neoliberal en el país, con la aparición del dólar como último sujeto de ahí, y con una moneda nueva, y se cambió la moneda nacional por la norteamericana. Luego entonces hay que hacer una caracterización
de estos tipos de modelos, como el exportador, que ahí tenemos la definición: un modelo que consiste en la producción de productos agrícolas cuya finalidad principal es la exportación. Es aquel que se basa en la exportación de materia prima agraria y tiene que ver con la exportación de materia prima agraria ayudada con los avances de la conservación de los alimentos, permitiendo la apertura hacia todo el mundo. Hubo unos periodos ahí que se mencionan del modelo agroexportador. Si vemos ahí, hubieron 5 periodos o que se pueden replantear históricamente de cómo este modelo agroexportador se dio origen, desde quizás podríamos mencionar desde 1492. Y bueno, ahí tenemos esos periodos determinados cronológicamente. Entonces, ¿esto qué significó? La República Cafetalera con su modelo agroexportador, ¿qué significó para el país? Pues cumplió una función histórica. Este tipo de modelo, la consolidación de la clase oligárquica del país. ¿Y cuál fue la caracterización? Pues tenemos ahí algunas características. Se dio la exportación y auge del añil del periodo de 1880 a 1870. Luego después la exportación del auge del café de 1870 a 1944. Se dieron las reformas liberales que comprenden de 1871 a 1927. Se dio una centralización y militarización del aparato militar. Se sucedieron regímenes militares autoritarios. Se dio una reforma de la tenencia de la tierra. Esto con la abolición de tierras gidales y comunales giradas allá durante la presidencia de Rafael Sardiva en 1872 y terminaron en 1882. Esto también produjo la concentración de la tenencia y uso de la tierra. Esto también dio origen y paso a los procesos de acumulación originaria de capital. Se puede hablar de la consolidación de la oligarquía cafetalera y del genocidio indígena de 1932. Todo esto significó la República Cafetalera con su modelo agroexportador para nuestra sociedad salvadoreña. Luego, ¿qué significó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones? Pues se puede definir a este modelo como el que es concebido por países no industrializados como era el nuestro, o pocos industrializados que generalmente tenían economías primarias agrarias como la que tuvimos de 1870 a 1944. Entonces, a estos países la adquisición de productos manufacturados y más elaborados, su precio era elevado cuando se exportaban. Entonces, por eso se da la iniciativa de parte de la CEPAL para que estos países ellos mismos fueran autosuficientes o producieran esos productos manufacturados, para que esto incrementara, ¿no?, pues, la balanza comercial dentro del país. ¿Y qué significó entonces este modelo de sustitución de importaciones o modernización del Estado agrario? Pues la función histórica que cumplió para la sociedad salvadoreña fue la modernización del modelo agroexportador y un repliegue del capital nacional oligárquico a industrial. Se empezó a industrializar el país desde 1950 con la llegada a la presidencia de Osorio, ¿no?, allá por 1950, y la nueva constitución también dio un impulso a esta industrialización. ¿Cómo se puede caracterizar ese modelo? Pues fue el momento de la conformación del mercado común centroamericano, que se puede establecer el periodo de 1950 a 1970. La sustitución de importaciones de bienes de consumo final, los procesos de desarrollo industrial en el país, el desplazamiento de la oligarquía agraria por la industrial del país, los procesos de urbanización y crisis del sector agrario, la profundización de la pobreza, la aparición, en todo caso, o el desplazamiento de la población rural a los lugares urbanos donde fueron los focos de la industria. Entonces empezaron también a aparecer esa gran cantidad de comunidades marginales que llegaban de lo rural a establecerse o a trabajar dentro de la periferia de la industria que se comenzó a girar en la capital salvadoreña, porque fue ahí donde más se enfocó o donde más se creó industria en todo el país. Era la capital salvadoreña de San Salvador donde se concentraba la mayor parte de industria. Y bueno, también esto condujo
a más gobiernos militares con fraudes electorales que se pueden enmarcar el fraude electoral de 1972, el de 1979 y el de 1982, por mencionar algunos. Agudización y crisis del medio ambiente nacional, todo lo que se produjo por el modelo de agroexportador y todo lo que también condujo la producción de industria, la creación de la industria en el país, debilitó mucho el medio ambiente, ¿no? O empezó a generar peores condiciones para preservar los recursos naturales que hoy en día los tenemos muy poco valorados. Tal es el caso del agua. Y bueno, la integración de las economías centroamericanas, que era lo que se planteaba con este modelo. Después hay que hablar del modelo neoliberal, el último que se estableció, como dije, en el periodo de 1989. En esta política económica tiene su origen en el liberalismo clásico y se caracteriza por la defensa del libre mercado y la limitación del Estado en los asuntos económicos. Entonces el Estado deja de ser sujeto garante de los derechos de la sociedad, de los derechos que nos concede la Constitución, y es el mercado entonces el que dirige y controla a la sociedad misma. Es el Estado quien organiza, es el Estado quien plantea cuáles deben ser los salarios que se deben de pagar, en fin, entre otras atribuciones que se toma el mercado y ya no es el Estado. Entonces el neoliberalismo es una consecuencia del proceso de globalización y de la caída del bloque socialista en la década de los 80-90. ¿Cuál fue la función histórica que cumplió este modelo neoliberal en el país? Pues la consolidación del capital burgués y de la sociedad de mercado. ¿Cuál fue la caracterización? Una consolidación de la burguesía industrial bancaria, las privatizaciones de muchas instituciones del Estado, la apertura del comercio, la liberación del mercado, la descentralización en el sentido de que ya no era únicamente el Estado el que manejaba, sino que también el mercado, diversas atribuciones que antes le correspondían al Estado, garantizarlas. Se dan los tratados de libre comercio, se dan prácticas monopólicas de mercado, la gran industria o las transnacionales desplazan a las minoritarias, a los pequeños empresarios, y también la transición de regímenes militares por democracia representativa, como la que tenemos hoy. Ya no son los militares, ya no se dan golpes de Estado, sino que la sociedad elige a sus gobernantes, pero son únicamente ellos los que deciden por nosotros, en una democracia representativa. Se da también la agudización de la pobreza extrema, distribución desigual de la riqueza, aparte de otros factores que se generaron, ¿no? Luego, después de finalizado el conflicto de la guerra civil salvadoreña, como fue la gran emigración de compatriotas nacionales a los Estados Unidos, fundamentalmente la agudización de una crisis de seguridad, ¿no? Por la violencia instaurada por grupos de pandillas que se consolidaron durante todos estos tiempos, ¿no? En los últimos 30 años, y que volvieron al país como uno de los más violentos de Latinoamérica. Entonces estos gobiernos tienen una característica muy fundamental que hasta estos días podemos decir que se sigue tomando al pie de la letra, que es una burocracia altamente corrupta. Digamos, hay muchos casos de corrupción de parte de los gobiernos que sucedieron, como fueron los de Arena, como fueron los del FMLN, y también como otros señalamientos que hoy se le hacen al nuevo gobierno que tenemos de turno. Entonces, esto para hablar de una manera general de cuáles han sido las funciones y caracterizaciones de los modelos económicos que hemos tenido en la sociedad salvadoreña. Muchas gracias por la atención prestada.